Continuando con la buena vida, tenemos la presencia de Teresa Herrera, ella es nutricionista. Vamos a hablar acerca de la manipulación, de la higiene alimentaria, de alimentos de alto riesgo, de contaminación, de bajo riesgo. Me imagino que nos vamos a referir a cuán perecibles pueden ser estos. Pero yo creo que siempre la recomendación más importante es que te laves las manos. ¿Cómo estás, Teresita? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Bien. Una pequeña intervención puede haber cambiado la historia de la salud, ¿no? El lavado de manos fue vital, ¿no? Totalmente. La epidemia del cólera dejó grandes enseñanzas a los peruanos, a pesar de que la pasamos muy mal y la región a raíz de esto. Por lo menos la gente aprendió a mejorar la calidad y a tener más cuidado, ¿no? Porque ya empezó a pensar si esto se contamina, en realidad se puede contaminar un montón de cosas. Claro que sí, y ya saber comer, dónde comer, cómo comer, en fin. De eso vamos a hablar, y a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de higiene alimentaria. Así, o sea, en la acepción básica del término higiene alimentaria es alimento limpio, ¿no? Eso es lo básico, ¿no? El alimento limpio, buena manipulación, aseo, ¿no? Ya está inherente, digamos, en las personas. En el concepto más ampliado, digamos, del término, podríamos estar hablando de inocuidad del alimento. Eso te decía, limpio igual seguro, no necesariamente. No necesariamente, ¿no? La inocuidad tiene mucho que ver acá. Entonces, en el aspecto de higiene, si bien sabemos que la idea es no consumir alimentos contaminados, porque todo el mundo lo sabe, habría que ver por qué es que se contaminan los alimentos, ¿no? ¿Y de qué tipo de contaminación también estamos hablando? Obvio, ¿no? Entonces, la gente que puede entender que son contaminados con infecciones bacterianas, parasitarias, pero hay otro tipo de contaminación. Claro, también. por ejemplo, ¿no? Los alimentos que se venden en carretillas, por ejemplo, las frutas que se venden en carretillas, que están expuestas a tanta contaminación ambiental. Claro. Ese es un alimento que ya tiene absorción de un montón de agentes, ¿no? De bioquímicamente activos que pueden estar ahí haciendo otro tipo de contaminación, y uno los ingiere y está consumiendo esas toxinas, ¿no? Entonces habría que también ver que ese tipo de contaminación que uno no la tiene presente, ¿no? Porque uno cuando ve contaminación está pensando en parásitos, en bacterias, ¿no? En ese tipo de cosas, ¿no? Pero, y como tú bien dices, ¿no? La contaminación ambiental también impacta en la calidad de los alimentos, pesticidas, una serie de productos que se pueden utilizar de manera no controlada también. Y ojo que cuando hablo de los alimentos que se venden, se expenden así al aire libre por todas las carreteras o las calles a veces de Lima, ¿no? Nuestra Lima, que está tan contaminada. No es que lavándolos ya se va esas toxinas, ¿no? Correcto. No, es algo que se absorbió ya, ¿no? La cáscara protege de todas maneras, ¿no? Pero hay frutas que también las comen con cáscara, o sea, hay un montón, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? ¿El orden en la forma en la que nos alimentamos es parte de la higiene alimentaria, Teresa? Sí, claro, o sea, eso ya vendría a ser de la parte, hablemos de la inocuidad, ¿no? O sea, uno tiene que tener ciertos reglamentos en la ingesta de alimentos. Ahora, hay que ver por qué ciertos alimentos se vuelven más riesgosos que otros, ¿no? ¿Por qué? Porque este alimento es más riesgoso que este otro alimento. En realidad, un alimento que es altamente nutritivo, ponen cualquier cosa ahí y va a pulular, o sea, inmediatamente. Cuanto más nutritivo, menos predecible, más riesgoso de contaminación. Por ejemplo, un pescado tiene una concentración de nutrientes, y uno pone un pescado 2 horas y ya empezó a tener otro color, entonces eso es ¿por qué? Porque tiene alta cantidad de nutrientes y sobre todo aminoácidos que tiene azufre, y en donde hay azufre hay un montón por eso que el pescado es uno de los alimentos que inmediatamente se malogra, igual que los mariscos, ¿no? Aunque lo congeles. Entonces hay que tener ahí cuidado, ¿no? Eso es altamente riesgoso. Todos los alimentos con agua. Eso te iba a preguntar, el contenido de agua. De todas maneras, ¿no? O sea, cuando hay inclusive los huevos de enfermedad del dengue, solamente por estar los huevos en el agua sobreviven. Entonces imagínense un alimento que tiene una cantidad grande de humedad, entonces de hecho que ese es un alimento que va a ser altamente perecible. Si además es nutritivo, altamente de densidad nutritiva, entonces hay que tener cuidado. Entonces ahí estamos hablando de todas las carnes, de las vísceras, ¿no? De ese tipo de cosas. Lo que no ocurre más bien en los cereales, ¿no? El arroz uno puede tener en costales un montón de tiempo, los granos, las menestras, eso no tiene mucho, no es mucha calidad de nutriente y tampoco tiene mucha humedad, entonces a eso se puede tener, ¿no? Con eso todavía puedes tener, digamos, ciertas licencias en la higiene. Puedes tener tu costal. Claro que sí, y los puedes tener ahí un buen tiempo. Ahora,
Hablemos un poquito acerca de en qué momento las autoridades mundiales se dieron cuenta de que esto era importante porque generaba una carga de enfermedad terrible, un gasto enorme en vidas, en dinero, y dijeron, no, vamos a estandarizar y vamos a regular esto. Claro, y eso tiene mucho que ver porque hay alimentos en ciertas poblaciones no es riesgosa, pero en otras poblaciones, sí, alimentos que no son riesgosos para estas poblaciones sí son riesgosas. Claro que sí. Por ejemplo, esas pacientes que tienen el sistema inmunológico deprimido. Entonces, esa fruta que a mí me hacía bien, de repente ese paciente hay que tener cuidado, no debe comerlas crudas. Correcto. O sea, empezamos a hablar de que verduras y frutas que eran buenas, para esta población ya no sirve que las coman crudas, pero sí sancochadas. ¿La cocción de los alimentos podría prolongar o disminuir ese alto riesgo en los alimentos más nutritivos? Sí, claro, la cocción, justamente anteriormente se estaba hablando de cisticercosis, entonces es un problema. De todas maneras, la cocción, porque ahí lo que consumimos es los huevitos, ¿no? Entonces una cocción mata de todas maneras esa sobrevivencia. ¿Cuál es el propósito de dar una fecha de caducidad en los alimentos, Teresita? Hay alimentos, mire, por ley se pone la caducidad y hay que tener en cuenta, pero hay alimentos que sí resisten un poco más, pero por ley, ¿no? Porque empiezan ya, por ejemplo, en el caso de los alimentos, normalmente los que se pueden envasar mucho tiempo son alimentos secos, ¿no? Que digamos por la humedad de nuestro clima, digamos, sí empiezan a absorber, y acuérdense, cuando hay agua, empiezan a pulular hongos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Teresita, te agradezco muchísimo. No, al contrario. Ha sido un placer tenerte acá una vez más en el programa, siempre nos ayudas y nos aportas mucho de tu conocimiento. Gracias por acompañarnos.